Una de las grandes, pero grandes mentiras, de las muchas que dicen los protestantes, es la mentira de que Constantino fundó la Iglesia Católica. ¿Cuántos protestantes no escuchamos repetir eso? Claro, lo dicen por ignorancia. Lo dicen porque todos sabemos, no estamos para engañar a nadie. Los protestantes solo repiten lo que les dice el pastor de secta. Así son ellos. Los conozco como la palma de mi mano. Cualquier tema, sé lo que van a decir porque a todos los entrenan de la misma forma. Los conozco como la palma de mi mano. Cualquier tema que quieras hablar, ya sé lo que vas a decir, ya sé qué vas a mencionar. Los conozco. Y una de esas grandes, pero grandes mentiras es: Constantino fundó la Iglesia Católica. Esa es una de las mentiras más grandes que tú vas a escuchar en toda tu vida. Yo a veces me pregunto en serio, cuando los protestantes dicen eso, ¿se darán cuenta que la historia te desmiente? ¿Te estarás dando cuenta de lo que verdaderamente estás diciendo? Porque cada vez que dices que la Iglesia Católica la fundó Constantino, la historia te desmiente. La historia no puedes borrarla. La historia es historia. Y hablando de historia, fíjate lo interesante. Los protestantes, a lo único que le creen, hablando de historia, a lo único que le creen es a la Inquisición. La Santa Inquisición. La Inquisición católica. Los protestantes, cuando hablan de historia, a eso sí le creen. A la Inquisición católica. Lo primero que te mencionan. A eso sí le creen cuando hablamos de historia. A la Inquisición católica. Lo primero que siempre te van a mencionar. Porque creen que al mencionar eso, están como haciéndole ver a la gente que los católicos son malos y tantas cosas. Claro que la iglesia, nosotros los cristianos que estudiamos historia, siempre lo hemos reconocido, que la iglesia ha tenido momentos oscuros, nadie lo ha negado. Pero fíjate la diferencia, nadie lo ha negado. Los protestantes sí niegan la historia que no les conviene. Cuando hablamos de historia, a lo único que le creen es a la Inquisición católica. Solo de eso hablan. Pero ¿por qué nunca hablan de la Inquisición protestante? Muchos protestantes ni siquiera saben que eso existe. Y la verdad es que hubo una Inquisición protestante mucho peor que la Inquisición católica. Esa Inquisición protestante fue en el año 1524 a 1525, causadas por el movimiento protestante encabezado por los profetas de Ceaucao, a principios de la Reforma del siglo XVI. El resultado fue la horrible carnicería de la Guerra de los Campesinos, la cual constituyó un triste baldón para la Reforma protestante. Esa Inquisición fue del año 1524 a 1525. Mucho más peor que la Inquisición católica. Lo han dicho grandes historiadores. ¿Por qué los protestantes nunca te hablan de eso? ¿Por qué? Porque así es el protestante. Cuando se trata de historia, solo hablemos de la Inquisición católica. Lo demás, pues no nos conviene. Y claro que no les conviene. Pero la historia tiene que ser todo o nada. Si vamos a hablar historia, es todo o nada. Y claro que los protestantes, lo que no les conviene, lo ignoran. Porque si estudiamos historia, se van a dar cuenta de que ese changarro en el que están no es la iglesia de Jesucristo. Cuando alguien te diga que Constantino, el emperador romano, fundó la iglesia católica, eso lo podemos desmentir no solo con la Biblia, pero también con la historia. Hay gente que dice, es que la iglesia se corrompió. No sean mentirosos. Yo le creo a Cristo, no a ustedes. Dejen de mentir. Jesucristo dijo en Mateo 16:19, y ni el poder del infierno prevalecerá en contra de mi iglesia. Entonces, ¿cómo que la iglesia se corrompió? Dejen de mentir. Pero si vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que Constantino no fundó la iglesia católica. Constantino nace en el año 272.
Cuando Constantino nace, ya había 26 papas en Roma. 26. Eso es histórico, no lo puedes borrar, no lo puedes negar. ¿Quién era el papa que estaba cuando Constantino nace en el año 272? El papa número 26, San Félix, que fue papa del año 269 al 274. Nació en Roma, elegido el día 5 de enero del año 269 y murió el día 30 de diciembre del año 274. Afirmó la divinidad y humanidad de Jesucristo y las dos naturalezas distintas en una sola persona. Padeció la persecución de Aureliano, inicia a enterrar a los mártires bajo el altar y a celebrar la misa sobre sus sepulcros. Ese es el papa que estaba en el pontificado cuando nació Constantino en el año 272, el papa Félix I. Entonces, ¿de dónde sacan los protestantes que Constantino fundó la Iglesia Católica si la historia los desmiente? Si sabemos por la historia que cuando Constantino nace ya había 26 papas en Roma, eso no lo puedes negar. No lo puedes negar, no lo puedes borrar. Entonces, ¿de dónde sacan que Constantino fundó la Iglesia Católica? Le creen al pastor de la secta. Eso es lo que pasa. Les gusta difamar, les gusta calumniar, según muy bíblicos, pero la realidad es que les encanta la mentira. Ahora, en el año 311, sucede el Edicto de Milán, el Acta de Milán. De aquí es donde los protestantes se agarran para decir, por eso fue Constantino el que fundó la Iglesia Católica. Pero ya vimos que no. Cuando Constantino nace había 26 papas. ¿Qué es lo que hizo el edicto de Milán, el Acta de Milán? Le dio libertad de culto a los cristianos. Eso es lo que hizo. O sea que ya no serán perseguidos. Ustedes ya no serán perseguidos. Ahora pueden adorar a Dios libremente. Ya no serán perseguidos. Eso es lo que hizo el Acta de Milán, el Edicto de Milán, en el año 311. Y cuando eso sucedió, ¿quién era el papa en ese tiempo? ¿Y cuántos papas había? Pues en ese tiempo, en el año 311, el papa era San Melquiades, que era el papa número 32. Y fue papa del año 311 al 314. Nació en África, elegido el día 2 de julio del año 311 y murió el día 2 de enero del año 314. Vio junto con el emperador Constantino el triunfo del cristianismo y construyó la Basílica de San Juan. Construyó la Basílica de San Juan, San Melquiades, y vio el triunfo de los cristianos. ¿Cuál triunfo? Ya no seremos perseguidos. Podemos adorar a Dios con toda libertad. Ese es el papa que estaba en el tiempo en que Constantino permite el Edicto de Milán, el Acta de Milán. El papa San Melquiades, papa número 32. Entonces la pregunta otra vez, ¿de dónde sacan los protestantes que Constantino fundó la Iglesia Católica? Le creen al pastor de la secta. La historia los desmiente. Ahora, ¿en qué año muere Constantino? En el año 337. Y cuando Constantino muere, ¿cuántos papas había? Ya eran 35. ¿Y quién era el papa que estaba en el pontificado cuando Constantino muere? Era el papa San Julio I, que fue papa del año 337 al 352. Nació en Roma, elegido el día 6 de febrero del año 337. Murió el día 12 de abril del año 352. Fijó para la Iglesia de Oriente la solemnidad de Navidad del 25 de diciembre en vez del 6 de enero junto con la Epifanía. Se le considera el fundador del archivo de la Santa Sede porque ordenó la conservación de los documentos. San Julio I, el papa número 35. Entonces, cuando Constantino nace, había 26 papas. Cuando sucede lo del Edicto de Milán, el Acta de Milán, había 32 papas. Y cuando Constantino muere, había 35 papas. Esto es histórico, no lo puedes negar. Entonces la pregunta otra vez, ¿de dónde sacan los protestantes que Constantino fundó la Iglesia Católica? Le creen al pastor de la secta. La historia los desmiente. Como lo he dicho anteriormente, lo vuelvo a decir, hermanos separados, hermanos protestantes, les gustan a ustedes los cuentos, no la historia.
Ese es un problema grave que tienen, que les gustan los cuentos del pastor de la secta, pero no la historia. Lo único de lo que ustedes hablan, tratándose de historia, es de la Inquisición católica, pero calladitos se defienden más. Si van a hablar de la Inquisición católica, hablen también de la Inquisición protestante. Hablen también de toda la historia de los papas. Hablen toda la historia o no hablen. El problema es que ustedes solo hablan lo que les conviene, porque ustedes no tienen historia. Porque antes de Lutero no había protestantes, una realidad. Aunque les duela, y sí les duele, pero la verdad se tiene que decir. Cuando digan que Constantino fundó la Iglesia Católica, te podemos desmentir con la palabra de Dios y con la historia. Un hecho y una realidad total. El que fundó la Iglesia Católica es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su iglesia permanece en medio del trigo y la cizaña. Permanece, porque Cristo lo dijo, y ni el poder del infierno prevalecerá en contra de mi iglesia. La única iglesia que tiene más de 2000 años de historia, la Santa Iglesia Católica. Le guste a quien le guste. Así que hermanos católicos, hermanas católicas, no se dejen engañar por estos mentirosos. Decir que Constantino fundó la Iglesia Católica lo podemos desmentir con la Escritura y con la historia. Cuando Constantino nace, 26 papas. Cuando sucede el Edicto de Milán, 32 papas. Y cuando muere, 35 papas. Hoy tenemos 266 papas. Y así seguirá la lista. Así que no te dejes engañar. Estás en la Iglesia de Jesucristo, la única iglesia verdadera.